Buenas tardes, amados hermanos. Es un privilegio que el Señor me concede de estar nuevamente en contacto con ustedes. Y agradezco al Señor también por la vida de Eliud, que nuevamente me permite compartir parte del estudio que estamos realizando. Recordemos que es un estudio que Ministerio Cebrón compartió, y yo pienso, de verdad, estoy totalmente de acuerdo en las enseñanzas que Ministerio Cebrón hace. No es común saber de estas enseñanzas, pero agradezco al Señor que nos permite tener acceso a ellas. Que el Señor bendiga la vida de cada uno de ustedes y permítanme hacer una breve oración. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, tu amado Hijo, nuestro Señor y Salvador, agradezco, Señor, la oportunidad que nos das de meditar en tu palabra. Te suplico, Señor, que sea tu Espíritu Santo quien bendiga este tiempo. Lo hacemos, Señor, porque queremos engrandecer tu nombre. Queremos exaltarte, declarar que tú eres nuestro Señor y nuestro Salvador. A ti sea la gloria y la honra. Gracias, Jesús. En tu nombre oramos. Amén y amén. Bien, hermanos, también quisiera que recordáramos lo que dice el apóstol Pablo en la primera carta a los Corintios, el versículo 6. Refiriéndose al éxodo o al viaje de Israel de Egipto a la tierra prometida. Dice que este viaje ha sido puesto como ejemplo para nosotros, para nuestra caminata espiritual. Así que meditar en ella nos tiene que ayudar para poder ver cuál es nuestra situación, en qué parte del viaje de Israel estamos nosotros. Que el Señor bendiga pues esta enseñanza. Y lo último que vimos fueron las objeciones que Faraón puso a Moisés. La primera fue: sacrifiquen en Egipto, es decir, lo que Satanás quiere, recordando que Faraón es un ejemplo de Satanás. Así lo declara la Escritura. Entonces, lo que él decía es: bueno, quieres servir a Dios, está bien, hazlo, pero no te vayas del mundo, no te vayas de Egipto, hazlo aquí mismo. No te alejes, sacrifica aquí mismo todo lo que quieras a Dios. Y eso significaba que si eres cristiano, pues que tú tienes que seguir con tus mismas costumbres, que sigas con tus mismos placeres, tus mismos amigos, tus actividades, en fin, que nunca dejes que ningún pastor te ayude o te instruya para que te alejes del mundo. Tú tienes que vivir tu vida como tú quieras. Amados hermanos, esta es la primera objeción que Satanás pone a todo aquel que decide entregar su vida a Cristo. Pero no es conveniente. Satanás puede decirte: mira, si quieres ser religioso, pues sé religioso, pero no seas diferente. Esa fue la primera objeción que puso Satanás, Faraón representándolo. La segunda fue: no vayas demasiado lejos. Y eso tiene que ver con nuestra vida como cristianos, porque muchos cristianos tratan de, por un cargo de conciencia, de servir a Dios, pero en la misma situación en la que están. Desean servirle con tibieza, sin comprometerse, y tratan de hacer provisión para poder regresar al mundo si no están bien convencidos. La tercera objeción que pone Faraón a Moisés es: está bien, vayan ustedes a adorar, pero dejen a sus hijos. Si el enemigo no puede impedir que sirvamos a Dios, entonces intentará que tus hijos vayan contigo a la iglesia. Eso es muy común, hermanos. Hemos escuchado a gente que dice: no, yo no voy a inculcarle mis creencias a mi hijo, que él sea el responsable y que cuando sea grande, pues que él decida. Déjame decirte que tú eres responsable delante de Dios de cuál es la situación de tus hijos. Y nunca esperes que tu hijo busque a Dios por sí mismo. Romanos capítulo 3, versículo 11 dice: nadie busca a Dios por sí mismo. Entonces, tus hijos no tienen la opción para decidir si irán a la iglesia o no. Tú no los tomas en cuenta cuando ellos deciden estudiar. Tú los inscribes en la escuela que te parece es correcta o en el colegio que es el más adecuado para ti. Eso tú lo decides sin preguntarle a tus hijos. ¿Por qué entonces les has de preguntar cuándo deben ir a la iglesia
o cuándo no. La cuarta objeción es dejen sus bienes, vayan ustedes, pero dejen todas sus cosas. Y Satanás conoce bien el principio de Mateo capítulo 6, versículo 21, que declara, donde está tu tesoro, ahí también está tu corazón. La respuesta que Moisés hizo a Faraón es, ni una pezuña vamos a dejar. El Señor, nuestro Señor, desea que nos entreguemos completamente a Él. Es decir, todo nuestro ser, todas nuestras fuerzas, todo nuestro corazón, pero también nuestras posesiones, también todo aquello que proviene de su mano. Ahora, como parte de este estudio, esta parte nueva, vamos a ver algunos aspectos. Por ejemplo, el corazón de Faraón. Después de la plaga de las úlceras, la Escritura dice que Jehová endurece el corazón de Faraón. A partir de este momento, Faraón no podía hacer nada para echarse para atrás de su propia necedad. En las plagas restantes, el Señor endureció su corazón. Pero al principio no fue así. Cuando tuvo oportunidad de ceder al orgullo y humillarse delante de Dios, Él se endureció contra Dios. A veces cuando el Señor nos llama la atención de alguna forma, perdemos de vista la realidad de la situación y actuamos con ligereza delante de Dios como si Él estuviera jugando. Sin embargo, el Espíritu Santo nos exhorta, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Respondamos al Señor lo más rápido posible. Esto es muy común cuando vemos que alguien está en una situación difícil de salud o de economía o de problemas en el hogar. Rápidamente quieren tomar decisiones y lo que hacen es endurecer su corazón en contra del Señor. No lo hagan. Esta es la primera enseñanza que vemos acerca del corazón de Faraón. Ahora veremos parte de la Pascua. La Pascua es un tipo de la salvación. Después de recibir la noticia de la última plaga, Moisés recibió la instrucción de parte del Señor de instruir a los israelitas acerca de la Pascua. Esta es la primera fiesta que celebrarían los judíos cada año, la cual encontramos en Éxodo capítulo 12. Esta fiesta es un tipo del Señor Jesucristo y de la salvación que una persona obtiene por medio de Él. En primer lugar, entendemos que es un nuevo principio. Éxodo 12:2 declara, este mes os será principio de los meses. Para vosotros será este el primero en los meses del año. El principio de la vida espiritual, el principio de tu vida espiritual es el nuevo nacimiento. Es cuando llegamos a Jesús, cuando tú le recibes como Señor y Salvador. Entonces hay un nuevo principio para nosotros. Esta es una razón por cual no celebramos Navidad el 25 de diciembre, el nacimiento de Jesús. Porque lo que debemos recordar cada uno es el día que el Señor nos permitió nacer de nuevo. Y entonces es un nuevo principio. En segundo lugar, la familia es santificada por los creyentes. En Éxodo capítulo 12, versículo 3, dice que debería ser un cordero por familia. Y de acuerdo con primera carta a los Corintios 7:14, cuando alguien recibe al Señor como su Salvador personal, esto santifica a los otros miembros de la familia. Esto es, al cónyuge o a los hijos, o y a los hijos. En tercer lugar, la sangre de Cristo nos es aplicada. Y tomarán de la sangre y la pondrán en los dos postes y en el dintel de las casas en que lo han de comer. Sabemos que la vida está en la sangre. En el nuevo nacimiento, la vida de Cristo tiene que tocarnos y fluir en nuestro ser espiritual. En otras palabras, es algo más que doctrina o conocimiento mental. Es su vida depositada en nosotros. Amados hermanos, por eso durante la prédica de esta tarde hablábamos de que al declarar que creemos en Jesús, que la salvación es por fe, el justo por la fe vivirá. Hermanos, eso tiene que trastornar nuestra vida, tiene que influir en nosotros y entonces entender que somos deudores
de Dios por la bendición que Él nos ha regalado. En cuarto lugar, Jesús es nuestro Cordero Pascual. Eso lo podemos ver en la primera carta a los Corintios, en el capítulo 5, en el versículo 7. Y revisando la Pascua como un tipo de la salvación, en quinto lugar, es el inicio de un viaje. Y lo comeréis así, ceñidos vuestros lomos, vuestro calzado en vuestros pies, vuestro bordón en vuestra mano, y lo comeréis apresuradamente. Es la Pascua de Jehová. Cuando el Señor Jesús nos salva, también empezamos un viaje. Él quiere librarnos del presente siglo malo, es decir, sacarnos de Egipto. Si estamos en un viaje, no queremos detenernos en ningún lado hasta que demos en el blanco que Dios tiene para nuestra vida. Así tiene que ser, hermanos. Tenemos que estar listos, dispuestos, apresuradamente para salir. Y hermanos, hemos iniciado este viaje hace ya un buen tiempo. No te detengas. Ahora, el tipo de la cena, de la Santa Cena. En Lucas capítulo 22, versículos de 7 al 20, el Señor Jesús cambió la Pascua por la Santa Cena. En el libro del Éxodo, ningún extraño podía comer de la Pascua, mostrándonos en la sombra que solo los cristianos pueden y debemos participar de la Santa Cena. Y hay un requisito más que deberían de cumplir. Éxodo capítulo 12 del 44 al 48 dice: Mas todo siervo humano comprado por dinero comerá de ella, después que lo hubiereis circuncidado. El extranjero y el jornalero no comerán de ella. Mas si algún extranjero morare contigo y quisiere celebrar la Pascua para Jehová, séale circuncidado todo varón, y entonces la celebrará, y será como uno de vuestra nación. Pero ningún incircunciso comerá de ella. Cualquier persona que desea comer la Pascua debería ser circuncidada primero. Entonces, al recordar que eso es una sombra de algo, encontramos en Colosenses capítulo 2, versículo 11 y 12, que la circuncisión es una figura del bautismo en agua, por lo cual, para participar de la cena, de la Santa Cena, debemos haber sido bautizados por agua previamente. Otro consejo que recibimos de este pasaje es que la Pascua se toma en una casa, lo cual nos habla de la necesidad de pertenecer a una sola iglesia local y no andar de casa en casa, de iglesia en iglesia, como muchos tienen por costumbre. ¿Qué representa la salida de Egipto? Éxodo 12:37. Partieron los hijos de Israel de Ramesés a Sucot como 600,000 hombres de a pie, sin contar los niños. Los hijos de Israel que salieron de Egipto fueron entre 2 y 6 millones de personas. La Escritura nos dice los varones que salieron de Egipto para mostrarnos algo. El número 600 se puede descomponer en 3 números: 6 por 100 por 1000. 6 es el número del hombre. 100 y 1000 hablan de plenitud. Al conocer al Señor, cuando empezamos nuestro viaje, iniciamos con la plenitud del hombre, la carne, con toda la fuerza humana. Por eso debemos cruzar el desierto, para que Dios trate con nosotros, trate con nuestra carne, con nuestros pensamientos, con nuestras intenciones. Aún es necesario que Dios trate con nosotros antes de permitirnos entrar a la tierra prometida. Cuando el pueblo salió de Egipto, ellos despojaron a los egipcios. Dice la Escritura: y llevó el pueblo su masa antes que se leudase, sus masas envueltas en sus sábanas sobre sus hombros. E hicieron los hijos de Israel conforme al mandamiento de Moisés, pidiendo de los egipcios alhajas de plata y oro y vestidos. Y Jehová dio gracia al pueblo delante de los egipcios, y les dieron cuanto pedían. Así despojaron a los egipcios. Los egipcios entregaron todas esas pertenencias a los hijos de Israel, en parte como pago de todo el trabajo que Israel había hecho en Egipto. Además, la Escritura declara lo siguiente
en Eclesiastés capítulo 2, versículo 26. Porque al hombre que le agrada, Dios le da sabiduría, ciencia y gozo. Mas al pecador da el trabajo de recoger y amontonar para darlo al que agrada a Dios. Dios bendiga esta palabra. Esto fue lo que Dios hizo por Israel, despojar a los egipcios para darle a su pueblo. Esto es una sombra de lo que el Señor hará cuando su gloria resplandezca sobre la iglesia y ésta salga del mundo hacia la Pascua celestial, las bodas del Cordero. La Biblia dice que la riqueza de las naciones vendrá a Sión y que traerán oro e incienso y publicarán alabanzas a Jehová. Isaías capítulo 60, versículos 5 y 6 hace esta declaración. La consagración de los primogénitos. Jehová habló a Moisés diciendo: conságrame todo primogénito, cualquiera que abre la matriz entre los hijos de Israel, así de los hombres como de los animales, mío es. Todos los primogénitos pertenecían al Señor porque fueron comprados con la sangre del Cordero Pascual. De acuerdo con la Biblia, el primogénito habla de lo mejor que podemos producir. Una vez que estuvieron en el desierto, Dios les dijo que los levitas, aquellos servirían en el sacerdocio, ocuparían el lugar de los primogénitos. Un mensaje que hallamos en esto es el hecho de que Dios nos redime y nos rescata por la sangre del Cordero. No obstante, Él no acepta nuestro primogénito, lo que somos para su servicio. Él únicamente acepta al sacerdote, su unigénito, el primogénito de Dios. Somos aceptos en el amado, no en Adán. Veamos ahora el cuidado y el amor de Dios. Antes de que los hijos de Israel cruzaran el Mar Rojo, vemos dos detalles que manifestarían el corazón del Padre de nuestro Dios. Detalles que debemos de tener presentes en nuestro viaje espiritual. En primer lugar, Él nos da protección de los peligros. Y luego que Faraón dejó ir al pueblo, Dios no los llevó por el camino de la tierra de los filisteos, que estaba cerca, porque dijo Dios, para que no se arrepienta el pueblo cuando vea la guerra y se vuelva a Egipto. Mas hizo Dios que el pueblo rodease por el camino del desierto del Mar Rojo. Éxodo 13, 17 al 18. Dios conocía las limitaciones del pueblo de Israel. A pesar de que Él los había sacado con mano fuerte de Egipto, de que no había nadie enfermo entre ellos, el Salmo 105, verso 37 lo declara, y que ellos iban armados, el Señor sabía que enfrentarse con los filisteos a esta altura del viaje era demasiado para ellos. Hay ocasiones en que la presión que sentimos sobre nuestras vidas es tal que llegamos a decir, ya no soporto más, esto es más de lo que puedo aguantar. Sin embargo, en esos momentos debemos cobrar ánimo, al recordar que el Señor conoce nuestra limitación y que Él no permite que seamos probados más de lo que podemos resistir. Si estamos metidos en una situación difícil por estar obedeciendo al Señor, seguramente hay gracia o habilidad divina para soportarla. En segundo lugar, la presencia constante de Dios. Y Jehová iba delante de ellos de día en una columna de nube para guiarlos por el camino, y de noche en una columna de fuego para alumbrarles, a fin de que anduviesen de día y de noche. Nunca se apartó de delante del pueblo la columna de nube de día, ni de noche la columna de fuego. Éxodo 13, 21 y 22. Qué manifestación más maravillosa de que Dios está al lado de ellos. Dios mismo iba en la columna de nube y de fuego. Nunca durante todo el viaje se apartó de ellos. Esta manifestación de Dios les servía no solo para cuidarlos, sino también para guiarlos, y les mostraba que Dios estaba por ellos y con ellos. A pesar de sus fallas, de sus errores, el Señor permaneció fiel con su pueblo. Muchas veces prestamos oído a las mentiras del enemigo que nos dice, Dios te ha abandonado. Estás desperdiciando tu tiempo al seguir con los cristianos. Vuélvete al mundo.
Perdón. En estos momentos debemos recordar estos pasajes donde vemos que el Señor no los abandonó, no porque fueran buenas personas, sino porque Él es fiel y misericordioso. Fue antes de ascender que Jesús mismo prometió a sus discípulos: he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Veamos ahora el cruce del Mar Rojo. Creo que con este punto terminaríamos la meditación, la enseñanza de esta tarde. Ellos estuvieron encerrados en el desierto. Dice la Escritura: di a los hijos de Israel que den la vuelta y acampen. Porque Faraón dirá de los hijos de Israel: encerrados están en la tierra, el desierto los ha encerrado. Y yo endureceré el corazón de Faraón para que los siga, y seré glorificado en Faraón y en todo ese ejército, y sabrán los egipcios que yo soy Jehová. Éxodo 14, capítulo 2. Éxodo capítulo 14, versículos 2, 3 y 4. Al salir de Egipto, los hijos de Israel fueron llevados a un valle donde no había escapatoria. Ellos quedaron atrapados en el desierto entre el Mar Rojo y los egipcios. Esto no fue por el azar del destino, ni debido a la astucia de Satanás. No había ninguna salida posible, pero todo había sido preparado por Dios. Nuestro Dios tiene el control de todo, hermanos. No olvides eso nunca. Dios los había llevado al punto donde quedaron encerrados. A partir de ese evento, no volverían a ver a los egipcios que habían visto ya por tanto tiempo. Desde el principio del viaje, el Señor va a llevarnos a situaciones difíciles, no para tratarnos duro, sino para tener la oportunidad de conocerlo a Él. ¿Cómo puedes conocer a Jehová, nuestro pastor, si nunca hemos pasado pruebas y dificultades de las cuales Él nos liberte? ¿O a Jehová, nuestro proveedor, si nunca tenemos tiempos de escasez? ¿Qué vamos a darle de consolación a los que pasan por aflicciones en la vida si no conocemos al Consolador? El Señor utiliza la presión y la angustia sobre nuestras vidas para darnos un corazón que lo conozca a Él y que en vez de teoría tengamos una vivencia del poder y de la salvación del Señor. En la Escritura leemos: y cuando Faraón se hubo acercado, los hijos de Israel alzaron sus ojos, y he aquí que los egipcios venían tras ellos, por lo que los hijos de Israel temieron en gran manera y clamaron a Jehová. Y dijeron a Moisés: ¿no había sepulcros en Egipto que nos has sacado para que muramos en el desierto? ¿Por qué has hecho así con nosotros que nos has sacado de Egipto? ¿No es esto lo que te hablábamos en Egipto diciendo: déjanos servir a los egipcios, porque mejor nos fuera servir a los egipcios que morir nosotros en el desierto? Éxodo 14, versículo 10 al 12. Esta fue la reacción de los hijos de Israel cuando se vieron acorralados entre el mar y el ejército de Faraón. La situación ciertamente era difícil, muy apremiante, pero recordemos que el Señor no los puso en ella sin preparación ni experiencias previas. Su actitud manifiesta uno de los mayores problemas de la raza humana: el deseo de vivir en la carne. Debido a esto, por sus corazones duros, ellos perdieron la preparación que tuvieron en Egipto. Como lo único que llenaba su visión era Egipto, no pudieron ver al Rey soberano que había creado a Faraón, que había enviado las 10 plagas sobre Egipto, que era capaz de guardarlos. Si deseamos vivir sobre la faz de la tierra sin ser cambiados y transformados de lo que somos, vamos a rechazar completamente la obra de la cruz en nuestras vidas. Y la preparación que recibamos no tendrá ningún efecto al momento de pasar por las pruebas. Cuando nuestra visión está puesta en las cosas del mundo, vamos a sufrir tal ceguera que diremos lo mismo que ellos: para nosotros es mejor servir a los egipcios que morir en el desierto. Pero eso es totalmente falso. En ese momento ellos olvidaron las cargas, la opresión, la dura servidumbre y hasta el asesinato de sus hijos en Egipto. Nunca es mejor servir a los egipcios que morir en el desierto. De cualquier forma,
Es mejor morir en el intento de alcanzar la promesa del Señor que vivir bajo la esclavitud y señorío de Satanás. Además de esto, el plan del Señor era llevarnos a la tierra prometida, no matarlos en el desierto. Pero si no tenemos nuestra confianza y nuestros ojos en el Señor, nos echaremos para atrás en el momento de la prueba. Luego Moisés extendió su mano sobre el mar Rojo y las aguas fueron divididas. Los hijos de Israel pasaron por la tierra seca, mientras que los egipcios pensaron que harían lo mismo. Sin embargo, el Señor los derribó en medio del mar y las aguas volvieron a su lugar después de la instrucción de Moisés. De esa forma, el ejército más poderoso del mundo fue totalmente derrotado y destruido. ¿Hasta dónde puede llegar la ceguera del corazón cuando Dios no nos alumbra? Amados hermanos, que el Señor bendiga su palabra y su enseñanza y que meditemos en ella todos los días, pero que todos los días busquemos también el rostro del Señor. Que el Señor los bendiga. Nuevamente, gracias Eliud por la oportunidad de compartir esta enseñanza con aquellos que están escuchando, con nuestros hermanos, con aquellos que el Señor ha preparado para recibir su palabra. Que el Señor les bendiga. De verdad me gozo en esta oportunidad. Bendiciones para todos.